Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Tonske. Hoy estamos muy emocionados de estar aquí con Alberto Guerrera, que es el director de Change.org México, y con Daniel, que además va a ser también uno de nuestros coconductores. Hoy vamos a platicar de estas plataformas digitales para cambiar al mundo. Cómo algo que hacemos en las redes puede inferir o no en lo que pasa en el día a día, en nuestra realidad ya corpórea y material. Hola Mariana. Hola, yo pensé nada más estabas con ellos, no me presentaste. Ah, no, presentada estás. Pero sí, justo, ¿no? Es un tema muy interesante, la verdad, muy bueno. Y nos hacemos esta pregunta de dónde firmo, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de estas plataformas, de saber cómo funcionan y las dudas que traíamos por ahí. Pero antes vamos a presentar el programa, ¿les parece? Esto es Tonske, no se lo pierdan. Pues primero que nada, ¿qué es Change.org? Todos nos hemos metido alguna vez a Facebook o Twitter, alguna red social, y nos hemos encontrado con alguna causa que nos identificamos y decimos, yo también quiero firmar por eso, para que eso cambie. Pero, ¿cómo funciona Change? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué es? ¿Qué es? Entonces, ¿qué con eso? Bueno, Change.org es una plataforma, eso es lo primero que hay que decir. Somos una plataforma, así como Facebook es una plataforma, como Twitter es una plataforma. O sea, somos una herramienta para que la gente pueda levantar la voz sobre temas que quiera cambiar a su alrededor. ¿Qué temas? Los que cada quien quiera. Que quizás eso es una de las cosas como más revolucionarias de Change. Es decir, nosotros no somos una organización que estamos diciendo cuáles son los temas que creemos que tienen que cambiar, como normalmente las organizaciones lo hacen. Las organizaciones que se especializan en derechos humanos, pues normalmente dicen cuáles son los temas de derechos humanos que creen que son importantes, o las organizaciones ambientalistas lo mismo. Nosotros no, nosotros lo único que hacemos es poner a disposición de la gente una herramienta para que sea la propia gente la que diga, pues a mí lo que me interesa es que se construya una ciclopista en Avenida Sevilla. A mí lo que me interesa es que se apruebe una ley en contra del maltrato animal. A mí lo que me interesa, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso de pronto uno se topa con peticiones en Change de cualquier cantidad de temas. Sí. Y mucha gente me dice, oye, pero es que de pronto yo veo cosas que me parecen absurdas, cosas que me parece que no son importantes. Y yo lo que les digo es, pues sí, yo también. A cada rato me tomo peticiones que también me parecen absurdas y que también me parece que no son relevantes. No nos tiene que parecer relevante todo lo que aparece en Change, como no nos tiene que parecer relevante todo lo que nuestros amigos publican en Facebook. Es una herramienta más de expresión de la gente para que, y eso sí es interesante, el poder pueda ir viendo cómo se van acumulando voces alrededor de temas que unas u otras personas considera que son prioritarios para cambiar. Ahí una cosa interesante de esta pluralidad es que tiene muchos pros, ¿no? Pero también hay como ciertos bemoles. O sea, porque, por ejemplo, la gente que tiene acceso a Internet y por lo tanto a Change.org, pues seguimos siendo una pequeña élite, digo, económica e intelectual. No tanto élite, o sea, la penetración de Internet en México está en cerca del 60%. Esa penetración lo que implica es gente que tenga acceso a un dispositivo, normalmente a un correo electrónico, que eso es lo que se necesita para tener una cuenta en Change.org, y solo con esto les doy un dato adicional. Nosotros tenemos 5 años más o menos con una oficina en México. Empezamos con 120,000 usuarios más o menos y en este momento tenemos 7,5 millones de usuarios. Es decir, ¿Desde el inicio, desde que arranca? Desde que arranca la oficina aquí en México, hace más o menos 5 años. Change en general tiene más o menos 9 años funcionando en todo el mundo. Entonces, 7,5 millones de personas, es decir, más o menos el 15% de la gente conectada a Internet tiene una cuenta en Change.org. Y más o menos el 7% de la población total del país. O sea, no estamos hablando tampoco de una pequeñita élite, estamos hablando de cualquier persona con un dispositivo y conexión a Internet, que por cierto, esto es algo que no tiene marcha atrás, o sea, el acceso a Internet es algo que se va a ir ampliando cada vez más, claro. Y entre más ocurra eso, la gente va a tener mayor posibilidad de pues acudir a este tipo de dinámicas para levantar la voz. ¿Tú tienes cuenta en Change? No. ¿Nunca has firmado ninguna petición? No he firmado ninguna petición. Mi pregunta es acerca de, ya te preguntaron cómo funciona. ¿Funciona realmente Change.org? ¿En qué sí funciona y en qué no? Por supuesto que funciona. Mira, funciona, ahorita les doy algunos datos, pero lo que para mí es más importante de Change es que propone un modelo para cambiar las reglas del juego del poder. Es decir,
nosotros no estamos interesados en que determinados temas específicos avancen únicamente. Nosotros en lo que estamos interesados es en que el escenario del poder, que normalmente ha funcionado de manera totalmente desequilibrada, cambie. ¿Poder político o poder en general? Todo tipo de poder, poder político, empresarial, económico, etcétera. Es decir, hace poco me preguntaban en una conferencia, me decían, nos decían a varios conferencistas, ¿tú podrías identificar un problema que tiene México por el que no avanza? Y nadie quería responder, ¿no? Porque todos decían, no, pues es que no, porque nadie se quería comprometer con un tema, ¿no? Y yo decía, no, yo sí, yo lo tengo clarísimo. O sea, la razón por la que este país no avanza es porque hay una hiperconcentración del poder. Es decir, hay una pequeñitita élite que toma prácticamente todas las decisiones, digamos, de alto impacto en nuestro país, y esa pequeñita élite es política, es económica, es incluso religiosa, es educativa. Entonces, y por otro lado tenemos millones y millones de personas que no tienen acceso a la toma de decisiones. Entonces, lo que propone Change es un mecanismo en términos de comunicación digital para reequilibrar el tablero. ¿Y cómo se reequilibra el tablero? Pues jugando con esa comunicación digital, diciéndole a American Express, por ejemplo, oye, tú tienes una póliza de seguro que no estás cumpliendo y no te lo estoy reclamando solamente yo, que soy la víctima afectada por el incumplimiento de tu póliza, somos 120,000 personas detrás que estamos firmando esta petición y hablando de este tema, y si tú no lo resuelves, esto evidentemente va a tener un daño para tu marca. Y eso lo que empieza a generar es un reequilibrio en esas relaciones de poder entre en este caso, una empresa, un banco que tiene un enorme poder en muchos sentidos, y una persona que es su cliente, que normalmente son personas con poca capacidad, digamos, de poder plantear los temas que les interesan, ¿no? Esa es la dinámica que nosotros proponemos. A mí me parece súper interesante y súper valioso que se esté haciendo este canal de comunicación, ¿no? Que de otra manera no existiría, pero también me preocupa que no le estemos dando esa responsabilidad a pues el gobierno, que tendría que estar creando también estos canales de comunicación, que tendrían que ya estar más bien creados y funcionando. Igual y existen y no los conocemos, porque también que sería una falla de ellos, ¿no? Pero es un poco como una duda que me entra, ¿no? Como de, pues está muy chingón que lo estemos haciendo nosotros, pero ¿no tendrían que estarlo haciendo ellos también? A ver, yo creo que el primer paso es que utilicen las herramientas existentes, ¿no? Es decir, a mí me parecería absurdo voltear con el gobierno y decirle, desarrolla una herramienta de participación democrática y de votación electrónica y demás, cuando las herramientas disponibles no las están utilizando para comunicarse con esas personas a las cuales deben su poder político. ¿Cuál sería una herramienta disponible que tengamos? Porque a mí al menos no se me viene a la mente ninguna, y eso es lo malo, ¿no? En México no lo hay. Hay otros países donde los hay, ¿eh? En Estados Unidos hay una plataforma que se llama We the People, en Reino Unido hay una plataforma donde cualquier petición o solicitud que rebase las, si no me equivoco, 100,000 adhesiones o firmas, la Cámara de los Lores está obligada a discutir el tema que la persona está planteando. Es decir, hay un compromiso político de que eso va a ocurrir, la discusión del tema. En México hemos tenido algunas probaditas de esto. Lo tuvimos con el gobierno de la Ciudad de México para la Constitución de la Ciudad de México. A través de Change.org se comprometieron a que toda petición que rebasara las 10,000 firmas sobre los temas que la gente quería que quedaran incluidas en el proyecto de Constitución, el grupo de trabajo que estaba discutiendo ese texto tenía que recibir a la persona que creó esa petición y discutir el tema. Y fue interesantísimo porque teníamos a personas absolutamente comunes, un chavito de 17 años, una ama de casa, personas absolutamente comunes que dijeron, a mí me interesa que la Constitución de la Ciudad de México incluya este tema, y que fueron recibidos por el grupo de trabajo para discutirlo, para poner los argumentos, y la mayor parte de los temas quedaron incluidos en el texto. Entonces, sí, puede haber muchas otras herramientas, pero lo que yo digo es, Change.org es una herramienta muy poderosa, muy grande, que tiene a muchísima gente interactuando todo el tiempo, pues utilícenla, sí, que lo utilicen no solo la gente, que lo utilicen los políticos, pueden responder a través de la plataforma. Solo doy este dato porque hay gente que no sabe esto, pero cuando una persona crea una petición y la dirige a alguien, por ejemplo, al presidente de la República, pues el presidente de la República puede responder esa petición y su respuesta le llegaría por correo electrónico a todos los firmantes de esa petición. Entonces, en realidad, la decisión de no responder una petición
algo nos dice del nivel de democracia que tenemos o que no tenemos, porque es una clase política que está decidiendo no comunicarse con una sociedad que le está exigiendo todo el tiempo cosas. ¿Sabes qué me llama la atención de esto? Que, no sé, siento que todavía en estudiantes o en sociedad en general, seguimos pensando siempre que es al presidente al que hay que dirigirse, Totalmente. ¿no? Que si hay una banqueta con un bache, es que el presidente es que hay que ir con él. Me da mucha risa, la verdad, esa Lo que situación. pasa es que yo creo que la sociedad espera una respuesta mágica a sus problemas, ¿no? Y este tipo de plataformas también incentivan. Yo estuve trabajando un tiempo en un programa de televisión en el cual se trataba de solucionar este tipo de problemas o quejas ciudadanas, y llegaba la gente a decir sus peticiones y te platicaban todo el problema y tú les decías, bueno, primero que nada, ¿ya denunció? ¿Ya hizo la denuncia correspondiente a tal problema? No, es que yo quiero que ustedes me ayuden. No se puede. ¿Por qué crees tú que la gente no acude o no tiene la confianza para acudir a las instancias legales para hacer la denuncia y lo prefiere hacer de este tipo, en este tipo de plataformas? Bueno, por muchas razones. Una de ellas es que, y esto no es secreto para nadie, o sea, hay un déficit de confianza en las instituciones tremendas que se lo han ganado a pulso. O sea, el nivel de resultados y de eficacia de las instituciones mexicanas es tan bajo que la gente lo que cree justificadamente es que solamente presionando extrainstitucionalmente a las instituciones es como va a conseguir las cosas, y curiosamente suele ser así. Curiosamente las instituciones se mueven cuando hay una sociedad fuera de las instituciones que la está presionando para que hagan su trabajo. Presionando o exhibiendo, porque al fin y al cabo también exhibe un particular por el cual, por quedar bien, también las instituciones reaccionan y dicen, bueno, soluciona el problema, ¿no? Porque estoy exhibido. Correcto. No porque nos abramos a una apertura o un diálogo para solucionar el problema en general. Se soluciona un caso. El punto que vimos en Atrapados en las Redes respecto a lo viral, o sea, porque las peticiones es lo que hacen, ¿no? Lo visibilizan, se hacen virales y, como tú lo decías, están en redes sociales. Lo interesante también es eso, estar utilizando las redes sociales y las plataformas como Change para, por ejemplo, dar el derecho de réplica al gobierno cuando es expuesto de esta manera, y es muy interesante también que no lo estén utilizando. No lo utilizan, y yo creo que no lo utilizan porque hay una tradición en México sumamente autoritaria, lo digo de esa manera, es decir, autoritaria en el sentido de quien esté en el poder asume que no tiene que rendirle cuentas a nadie. Quien esté en el poder asume que el monopolio de la comunicación lo tiene ese político, esa empresa o esa persona que está en el poder. Entonces, yo sentarme a la mesa a discutir con la gente, ¿no? O sea, en el fondo hay un nivel enorme de menosprecio. Se los digo, yo constantemente estoy teniendo reuniones con los que nosotros llamamos tomadores de decisiones, a esa gente a la que se le dirigen las peticiones. Y les estoy hablando de altas autoridades gubernamentales y empresariales, sobre todo, que no terminan de entender que en el siglo XXI no pueden conducir sus políticas de comunicación de manera monopólica y centralizada. Es decir, que los nuevos especialistas en relaciones públicas y los nuevos publicistas ya no pueden ser personas que estén pensando en cómo poner un espectacular en periférico. Tiene que ser gente experta en diálogo social, porque la manera de construir marcas hoy en día, la manera de construir gobiernos, la manera de construir reputaciones políticas es conversando con la sociedad. Y luego nos dicen, sí, pero es que nos gritan, es que nos insultan en redes sociales, mira esta petición que dice, sí, todo eso pasa, todo eso es parte del diálogo social. Y parte de la expertizo, de la capacidad que tienen que tener esas personas que están en esos cargos de poder es saber cómo hacer para gestionar esa comunicación de una sociedad que sí está enojadísima, y yo creo que muy justificadamente en muchos sentidos, que sí está indignada y que cada vez asume más un rol protagónico, digamos, en el avance de los temas que le interesan a su alrededor. Vámonos a un corte, perdón, y seguimos hablando de eso, ¿les parece? Sigamos. Que se está poniendo sí, intenso. No le cambiamos un corte. Regresamos a Tons K y lo hacemos con la sección literaria, pero esta vez no vamos a hablar acerca de un libro o de un autor, hablaremos acerca de un episodio de la literatura hispanoamericana. Remontémonos al final de la década de 1960. En Latinoamérica hay una cantidad inimaginable de dictaduras. Aquí mismo en México podríamos hablar de ello. Sistemas totalitarios por todas partes, incluso dictaduras militares. Y por entonces hay una buena cantidad de escritores, de intelectuales, de artistas en general que se preocupan y que critican. A veces es una crítica potenciada incluso por el propio régimen, pero en otras ocasiones es un poco más libre. Y ahí encontramos a Octavio Paz, a Carlos Fuentes en México y en Sudamérica, por supuesto, también a Vargas Llosa y otros escritores que hoy nos suenan mucho
muchos de ellos incluso premios Nobel. Después del 2 de octubre de 1968, todos conocemos lo que sucedió entonces, algunos de los intelectuales en México protestan. Octavio Paz renuncia a la embajada en India y Carlos Fuentes sigue escribiendo, protestando contra el gobierno, contra las acciones que han ocurrido recientemente. Y por entonces, si el gobierno mexicano ha reprimido a los estudiantes, también reprime a los intelectuales que están protestando en contra de esto. Y de esta manera comienza una persecución contra muchos de ellos, incluido el propio Carlos Fuentes. Y por entonces nosotros tenemos noticia de que Carlos Fuentes recibe una carta de su muy buen amigo Mario Vargas Llosa y habla acerca de una petición que han firmado él y muchos otros escritores, entre los que se encuentra Julio Cortázar, para pedir al gobierno mexicano que cese la persecución contra los intelectuales. Hablan en estas líneas de la carta acerca de esta petición, de que intentarán que la firmen muchas más personalidades y de que tenga algún efecto, pero hoy sabemos que no lo tuvo. Simplemente esa carta, esa petición firmada por cuantas personas fueron, no tuvo ningún efecto. Y eso lo traigo a cuenta el día de hoy entonces porque creo que es un gran ejemplo para ver que simplemente escribir una petición y firmarla no es una estrategia para combatir algo. En realidad creo que siempre necesitamos un documento escrito donde se diga qué se está buscando y cómo se pretende llegar a ello, pero que la petición y sus firmas deben ser tan solo un medio y debe estar compuesto por muchas más estrategias. Pero nos quedamos aquí porque tenemos mucho más que discutir en torno a esto en este segundo bloque de Tonske. Gracias por la recomendación, Elik. Y pues regresamos entonces a la controversia. ¿Qué opinas de esto, de que solamente recopilar firmas en una carta no funciona para cambiar la realidad? Mira, a mí me da mucha risa cuando escucho este argumento de las firmas no sirven para cambiar las cosas, porque, a ver, un poco me parecería como si yo volteara con una organización como Greenpeace, por ejemplo, y les dijera, no publiquen informes porque no sirven, la realidad no se cambia con informes. A ver, la realidad se cambia con un montón de recursos que tenemos a nuestro alrededor, pero fundamentalmente con un principio, que es una sociedad que exige cosas. ¿Cómo exige la sociedad cosas? Bueno, de muchas maneras. Nadie está diciendo que por firmar una petición en change.org ya no debamos de salir a las calles a manifestarnos, o ya no debemos de hacer talleres de capacitación en comunidades, o ya no debemos hacer denuncias internacionales en Naciones Unidas o en donde se tengan que hacer. Es decir, lo que nosotros intentamos plantear en change.org es que cuando la sociedad se une en torno a un tema, eso genera una incidencia particular, que es absolutamente determinante para que las cosas cambien. Bueno, no necesariamente, depende del tema, depende de la circunstancia, la coyuntura, depende de muchas cosas. Nosotros tenemos peticiones que con 200 firmas han logrado su objetivo sin ninguna otra acción extraordinaria y tenemos toda la evidencia de que fue por esa petición. Pero también somos conscientes de que hay peticiones que tienen 2 millones de firmas que no han logrado su objetivo porque el tema sobre el cual están intentando cambiar es un tema muchísimo más complejo, donde las relaciones de poder tienen mucho más implicaciones. Pero a ver, les pongo un ejemplo. Sí. Cuando fue el terremoto del 19 de septiembre... Hashtag Fuerza México, ¿no? El hashtag Fuerza México, que en realidad aglutinó como un montón de cosas, fue, digamos, como el emblema de toda una dinámica en redes sociales. En change.org se iniciaron 2 peticiones, que han sido las peticiones que han tenido en toda la historia de la plataforma, en todo el mundo, la mayor cantidad de firmas en el menor tiempo, digamos, en el que eso ocurrió. Estamos hablando del mayor pico de tráfico que jamás hemos tenido. Fueron más de 3 millones de firmas en menos de una semana que la gente hizo para decirle a los partidos políticos en México, no queremos que gasten nuestro dinero en sus campañas. Queremos que este dinero se vaya a la reconstrucción del país. ¿Ustedes creen que los partidos políticos pudieron ignorar ese llamado? Ese llamado fue fundamentalmente en esas 2 peticiones, no había más, había 2 peticiones. Todos los partidos políticos tuvieron que salir a posicionarse sobre el tema. Y por cierto, no estaría mal recordar que ahorita tendrían las personas que firmaron esas peticiones que estarle recordando a los partidos políticos que se comprometieron, algunos de ellos, a no invertir un peso en las campañas, ¿eh? Es decir, esos partidos no deberían tener ni un pendón colgado en los postes sobre este tema. Pero lo que intento decir es, qué maravilla que la gente fue capaz de transformar una tragedia natural en una demanda política a través de una plataforma como Change. Eso nos va a cambiar todas las reglas del juego electoral, nos va a resolver el problema de la tragedia del sismo. No va a pasar eso. Lo que va a pasar es una cosa muy concreta, una sociedad que hace un llamado y una clase política que dice, no puedo ignorar
al 3% de la población de este país, 3 millones de personas que me están pidiendo algo. Ahora, yo tengo una duda que creo que es muy, muy importante. ¿Cuál sería tu postura, o en este caso la de Change.org México, respecto a no fomentar simplemente el ciberactivismo, ¿no? Esta idea de que, bueno, es que yo ya firmé, ya que pase o no, pues bueno, ¿no? O que lo estás demandando con hashtags súper agresivos para, no, es que neta debería de hacerlo y todo eso. Ok, ya no se logró, como en estas peticiones que tú dices, ¿no? No cumplieron su cometido. ¿Cuál sería en ese sentido su postura respecto a hacerlo de otras vías? ¿O simplemente que se quede la gente conformista en hacerlo en una plataforma digital? No, por supuesto que no. Como lo decía al principio, hay muchísimos recursos que tienen que potenciarse mutuamente. Por ejemplo, cuando sacaron a Carmen Aristegui de MBS hace ya algún tiempo, un ciudadano creó una petición. Esa petición, que sumó cerca de 100,000 firmas, un día dijo, quiero entregar estas firmas en las instalaciones de MBS, y entonces lo que hizo fue envió una actualización, que eso también te permite hacer la plataforma, es decir, es un mensaje en el que puedes convocar a todos tus firmantes a algo, puedes avisarles sobre cómo va avanzando tu campaña. Entonces mandó una actualización diciendo, si alguien me quiere acompañar, yo voy a entregar estas firmas. Yo lo que pensé fue, van a ir 15, 20 personas a acompañarlo, llegaron 5,000 personas. Tuvieron que cerrar Mariano Escobedo, enfrente de la avenida que está enfrente de MBS, porque no cabía ya la gente. Se terminó convirtiendo en una manifestación súper importante, física, convocada a través de Change.org. Es decir, son mecanismos que se van soportando unos a otros, no son islas, porque la movilización social no funciona de esa manera. Es decir, no saben, a ver, por ejemplo, hay una petición en este momento de unos activistas en Guadalajara que están exigiéndole al gobierno que instale una ciclopista, que tienen años demandándolo. Bueno, estos activistas ahora lo que están diciendo es, no estamos pudiendo conversar con el gobierno, entonces acabamos de pedirle una reunión al gobernador, aquí va el oficio, se lo mandamos a todos nuestros firmantes para que nos ayuden a decirle al gobernador, sabemos que te están pidiendo una reunión, dales la reunión para conversar sobre este tema. Entonces, fíjense cómo Change.org se termina convirtiendo en un espacio de presión para que ocurran cosas en la vida. A ver, la línea entre la vida offline y la vida online no es tan clara. Es decir, nosotros, ¿quiénes somos los seres humanos que estamos firmando petición? Somos personas de carne y hueso, que después hacemos otras cosas. Y lo mismo al revés, ¿no? ¿Quiénes son esas personas de carne y hueso? Gente que después va a llegar a su oficina y se va a conectar a una computadora y va a empezar a publicar cosas y a firmar peticiones. Más que memes, por favor. Oye, por ejemplo, en cualquier parámetro que tú quieras agarrar, pero ¿cuál consideras tú que haya sido el caso con mayor éxito y cuál el mayor fracaso? Mira, yo tengo un caso que para mí es como uno de mis casos consentidos, que a mí me tocó además personalmente acompañarlo y que la verdad es que me mueve muchísimo. Es una petición que se creó porque un chico indígena tzotzil de los Altos de Chiapas, que estaba estudiando la licenciatura en odontología en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, fue expulsado de la universidad en un contexto de discriminación tremendo. Él reporta en la petición que lo último que escuchó del secretario académico de la universidad fue, y no se te olvide que eres un indio. Sale de la universidad y su profesor de español inicia la petición diciendo, por favor, lo único que pido es que reinscriban otra vez a Floriberto, se llamaba este chico, porque no hay ninguna razón para haberlo suspendido. Además, un chico en un contexto, digamos, de marginación tremendo, que tenía que vender pepitas y cacahuates afuera de la escuela para mantenerse, una cosa tremenda. Y fue impresionante cómo una historia de discriminación tan cotidiana en este país, ¿no? Porque casos como el de Floriberto no son únicos ni de milagro, de pronto tenía 95,000 firmas, a nosotros en Change, nos empiezan a buscar medios de comunicación, no de Chiapas, no de México, de Estados Unidos, porque querían seguir la historia de Floriberto. Faltaban 4 semanas para las elecciones en Chiapas en ese momento. Y entonces lo que le propusimos nosotros, el equipo de Change, a la persona que inició la petición fue, ¿por qué no le pides a todos tus firmantes que empiecen a atascar de tweets al gobernador del estado, al rector de la universidad y al Partido Verde Ecologista, que está en ese momento en la gobernatura, solo para decirle una cosa: ¿cómo te atreves a pedirme mi voto si no eres capaz de garantizar educación a un joven indígena? A los 4 días de que eso ocurrió, fueron a buscar una comitiva de 4 personas a Floriberto, al restaurante donde trabajaba lavando platos, para decirle, ¿qué quieres que pase? Porque esto tiene que parar ya.
y dijo, pues lo que quiero yo simplemente es regresar a la universidad y que la universidad me pida una disculpa por lo que ocurrió. Y así lo tuvieron que hacer. Floriberto en este momento está de regreso en la universidad, el rector convocó una rueda de prensa para pedir una disculpa por lo que había ocurrido y se creó un curso propedéutico para personas indígenas que vienen de comunidades que no tienen afinado el idioma español y otros prerequisitos para la universidad para que puedan integrarse de mejor manera, ¿no? Sí, para mí esa es como uno de los grandes ejemplos de cómo el poder de la comunicación digital se puede poner al servicio de una persona en condiciones de desempoderamiento total para competir en términos de poder con una estructura gubernamental que simplemente no estaba escuchando. Ay, yo tengo una última pregunta. ¿Has hecho tú una petición en Change? Y si no, ¿cuál harías? ¿Cuál sería esa petición? Tenemos una pequeña regla interna y es que el staff de Change no podemos crear peticiones en Change. Pero sí, yo tendría, no sé, la cantidad de veces que digo, maldita sea que trabajo en Change, yo quiero crear una petición sobre esto. A ver, se los voy a decir, pero son cosas muy de mi entorno y para eso está diseñada la herramienta. Yo soy un fan absoluto de la bicicleta. No me gustan los coches, nunca me han gustado y me muevo en bicicleta para todos lados. Entonces, todo el tiempo estoy haciendo corajes por ver que las ciclopistas en la Ciudad de México no funcionan como deberían de funcionar o que no hay ciclopistas donde tiene que haberlas y otras cuestiones relacionadas con bicicletas. Bueno, todo el tiempo estoy pensando, ¿por qué diablos no puedo crear una maldita petición para que se abra una ciclopista en esta avenida por la que siempre paso, que es peligrosísimo que pase? Vas en la bici ahí pensando cómo Totalmente. se llamaría así. A ver, y para eso es Change. Es una plataforma, a veces traemos mucho como esta herencia muy de la Guerra Fría, de creer que solamente merece la pena levantar la voz por los grandísimos temas, ¿no? Muerte a la dictadura no sé qué, fuera el capitalismo de no sé cuánto, sí. Eso está bien, pero parte de nuestra teoría de cambio es que la realidad no tiene 2 o 3 grandes problemas que cambiar. En realidad hay miles de millones de problemas. Todo el tiempo tenemos problemas a nuestro alrededor y las cosas que para ti son un problema, a lo mejor no son para mí, pero conociendo tu historia yo puedo hacer un lazo de empatía con lo que para ti es un problema y viceversa. Por eso cuando alguien dice, ay, pero eso de las ciclopistas, ¿qué? Por favor, si solo el 5% de la población de este país se mueve en bicicleta. Bueno, pero eso es un problema para mí que sí me mueve en bicicleta. Claro. Y así nos podemos empezar a entender mejor como sociedad. Pues sí, yo creo que es así la forma en la que hacemos redes, ¿no? ¿Sabes qué estaría muy, muy chido? Que ustedes que nos están viendo, compártanos cuál ha sido su experiencia, qué petición haría, pero a través de redes sociales, porque ahorita ya nos tenemos que ir. Se nos acabó el tiempo y justo estaba poniéndose Tan chido. buenísimo. Pues Eso, invítame otra compártenos. vez. Sí, claro que sí. Invitadísimo estarás. Y, compártanos por redes sociales qué petición han hecho, qué petición harían y qué opinan ustedes de este tipo de plataformas. Claro que sí. Y pues bueno, los esperamos en otro. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias Dani, a nos ustedes. vemos en el próximo Nos vemos programa. en el próximo programa. No les cambien, sigan en TV UNAM. Nos vemos en el próximo Tonsque.